Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos al Foro Internacional Quinto Encuentro de Saberes Doctorales, eh, organizado por la Universidad Yacambú a través del Instituto de Investigación y Posgrado, el cual está titulado Nuevas Rutas Doctorales en Entornos Emergentes desde la complejidad hacia un nuevo estilo gerencial. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la ponencia Globalización 4.0 e Industria Conectada, claves para la reinvención de la empresa familiar, toda vez que es desde del inicio de la segunda década del milenio. Hay dos fenómenos que están generando cambios abruptos dentro del tejido empresarial, industrial, de servicio institucional a nivel global. La industria conectada o industria inteligente, cuarta revolución industrial y por supuesto la globalización en la versión 4.0. Ante de ella le anteceden tres, la 1.0, 2.0 y 3.0 y la relación que guarda con la empresa familiar. En primer lugar, la globalización 4.0 es la nueva fase del proceso globalizador. Es la convergencia de tecnologías habilitadoras, disruptivas, exponenciales, a través de recursos digitales con el proceso físico y biológico dentro del mercado. Es decir, ahora hay un solo mercado a nivel global, un único mercado de consumo donde hay una simbiosis de lo físico lo físico a través de la presencialidad con el ecosistema digital, es la integración de todos los sectores y actores, áreas, ámbitos dentro de ese ecosistema. Por tanto, la empresa familiar debe ser capaz de adecuarse, redefinirse para poder tener mayores oportunidades dentro de un mercado cada vez competitivo. Y esto lo logra a través de la reinvención del modelo de negocio empresarial. Es decir, el modelo tradicional debe ser capaz de adaptarse a las tendencias globales emergentes para brindar productos y servicios cada vez más diferenciadores. Y esto lo logra en la medida que el gobierno de empresa familiar, tanto las estructuras tradicionales de liderazgo como las emergentes, a través de las nuevas generaciones, pues aseguren la viabilidad económica del modelo de negocio, invirtiendo recursos en tecnología e infraestructura tangible e intangible para poder tener oportunidades dentro del mercado y contextos internacionales. Luego tenemos la industria conectada o la cuarta revolución industrial que viene a ser todo ese proceso de automatización de la cadena de valor de los negocios a través de métodos, mecanismos, recursos y las tecnologías habilitadoras exponenciales o tecnologías disruptivas que son esenciales para poder cambiar la dinámica de los modelos de negocio. Aquí están estas tecnologías ustedes conocen algunas, otras son más complejas, pero en todo caso está el Internet de las Cosas, que conecta objetos para extraer datos de usuarios y consumidores, transformarla, la robótica, el Big Data, la analítica predictiva de datos, la modelización de sistemas, la simulación, la computación en la nube, el blockchain, es la tecnología blockchain que está alineada con los criptoactivos, las criptomonedas, la tecnología de bloques, la impresión 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada, la ciberseguridad, automoción, la velocidad de conexión 5G, entre muchas otras, que son las que están permitiendo nutrir con una innovación exponencial a los modelos de negocio donde está la empresa familiar. Por tanto, estas empresas familiares deben ser capaces de hacer una adaptación organizacional a través de un liderazgo colaborativo, un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, para tener una gobernanza distribuida capaz de fomentar una cultura hacia la innovación y esto lo logra en la medida que se haga una reconfiguración de todas las estructuras y los procesos de la cadena de valor, porque siendo capaz de repensar las relaciones con todos los grupos de interés y esto lo hace en la medida que asuma las buenas prácticas gerenciales como tendencias que se están produciendo en mercados internacionales desde dos grandes modelos o paradigmas. El paradigma de la sostenibilidad a través de sus tres dimensiones, la dimensión económica, social y medioambiental,
y el paradigma de la nueva economía digital. En la medida que esto se conjugue, en esa medida la empresa familiar puede tener oportunidades reales. Entonces, ahora tiene unos desafíos significativos que afrontar. En primer lugar, el gobierno de empresa familiar debe transformar el modelo jerárquico hacia una estructura más flexible, dinámica, emergente para poder tomar decisiones oportunas y acertadas, leyendo el comportamiento del mercado en términos tecnológicos, de cambios en los patrones del consumidor y en términos de los procesos de integración que están originándose como consecuencia de la industria 4.0. En la medida que haga esto y invierta en infraestructura tangible e intangible, la digitalización va a ser el epicentro para que el cliente y el usuario tenga servicios diferenciadores y con altos estándares en calidad. Lo importante aquí es que en la empresa familiar hay un fenómeno que tienen que romper con ello, que es la resistencia hacia un cambio cultural, y ese cambio cultural pasa por necesariamente por las tecnologías exponenciales y hay que ser capaz de adecuar a el talento humano, el capital intelectual a estas nuevas tecnologías, que ya muchos la estamos percibiendo y la estamos utilizando dentro del quehacer cotidiano diario de nuestras profesiones y de nuestros trabajos. Entonces, también ese gobierno familiar tiene que integrar las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones son agentes para el cambio en el gobierno de empresa familiar y ser capaz de que el modelo de negocio evolucione, pero sin dejar de lado el legado como sello y como marca dentro de la industria en la que pertenece. De tal manera que la industria 4.0 y la globalización 4.0 y la industria conectada van a reconfigurar el vínculo con el mercado a través de buenas prácticas gerenciales sostenibles y digitalizadas, utilizando lo que actualmente son los criterios ACG, los criterios ambientales, los criterios sociales y de gobernanza, sin dejar de lado el elemento, la dimensión económica de la sostenibilidad, pues naturalmente las empresas buscan rentabilidad y generar valor económico. Luego tenemos unos datos interesantes aquí, unas estadísticas que han sido documentadas por entidades multilaterales y entidades nacionales sobre la influencia que ejercen las empresas familiares dentro del Producto Interno Bruto y dentro de las economías. A nivel global, la empresa familiar contribuye con el 70% del Producto Interno Bruto global. A nivel de Europa, del bloque de la Unión Europea, representan el 60% del PIB regional. A nivel de España, constituyen el 92.4% de las entidades españolas que aportan a el sistema económico de España, de acuerdo al Instituto de Empresa Familiar 2025. Y cuando trasladamos estas estadísticas hacia la región de América Latina en el continente americano, pues representan el 70 y el 80% del Producto Interno Bruto de la región, de países de la región, donde Ecuador es uno de los que está entre esos rangos. De tal manera que las claves para la reinvención de la empresa familiar son cuatro, luego el resultado de esta ponencia: transformación digital y cultura de la innovación, luego gobernanza ágil y sucesión intergeneracional, sostenibilidad y propósito regenerativo, y eso va a conllevar a la internacionalización y a la resiliencia. Entonces, de esta manera podemos indicar que la empresa familiar necesita cambios a nivel del gobierno de empresa familiar para que sea más flexible y dinámico la toma de decisiones, invertir, invertir en infraestructura tangible e intangible de las tecnologías exponenciales que ya les comenté anteriormente, y todo ello va a permitir a que se alinee a los pilares de la sostenibilidad en términos económicos, ambientales y sociales y de gobernanza para poder tener oportunidades más reales. Tal manera que la postura final con respecto a lo que debe hacer la empresa familiar de cara a la cuarta revolución industrial y la industria conectada es transformación empresarial inteligente, innovación vinculada con el legado, unas estructuras más colaborativas, multidisciplinarias, interdisciplinarias, y necesariamente la automatización de los procesos de la cadena de valor a través de estas tecnologías exponenciales para ser capaz de avanzar a sistemas y modelos híbridos
que utilicen el campo físico, la presencialidad con la virtualidad y de esa manera tener mayores oportunidades para la competitividad dentro de mercados internacionales. Bueno, muchas gracias y estoy presto a cualquier pregunta, duda o sugerencia al respecto. Saludos cordiales.